Hola, buenas tardes. Soy Ana Cervantes, estudiante de Medicina de la Universidad Anáhuac Cancún, y el día de hoy yo les vengo a presentar el tema de aneurismas aórticos. Los aneurismas son una dilatación patológica de la aorta que tiende a su expansión o ruptura, y para considerarse tiene que ser un aumento de diámetro de un 50% mayor de lo normal. Vamos a ver un poco de generalidades de la aorta, que es la arteria más grande y la que recibe mayores presiones. Esta se extiende desde la válvula aórtica a la mitad del abdomen donde hace su bifurcación. Se considera aorta abdominal en el momento en el que pasa el diafragma para entrar al abdomen. La aorta tiene tres capas principales. La capa íntima, que es la capa interna en contacto con la sangre, una capa intermedia, también llamada media musculoelástica, que es la capa más gruesa, y por último la capa más externa, llamada túnica externa o adventicia. La capa media tiene capas concéntricas de fibras elásticas que se alternan con células musculares lisas, constituyendo cada capa de elastina. Y también contiene fibroblastos, mastocitos y otras células. Su matriz extracelular está compuesta por fibras de colágeno, protoglucanos y glucosaminoglucanos, que ahorita vamos a ver un poco de su función. La aorta necesita mucha resistencia a la deformación, a la insuficiencia estructural y a la durabilidad. La elastina de la capa media da soporte en las pequeñas distensiones y esta sustancia más el colágeno hacen que soporte las altas presiones. Vemos que con la edad se hace menos pronunciada la curva de presión-diámetro, lo cual provoca mayor riesgo en esta población. Sin embargo, no es el único factor, ya que también encontramos que se pierde la elastina y hay un aumento simultáneo de colágeno, hay una alteración de la arquitectura, incrementa el grosor y hay cambios ateroscleróticos. Ahora vamos a ver generalidades de los aneurismas y vemos que estos se dividen en dos, los fusiformes y los saculares. Los fusiformes son los más frecuentes y en estos la dilatación ocupa toda la circunferencia de la pared de la aorta, de una forma como simétrica y uniforme. Mientras que en los saculares es una dilatación que afecta solo a una parte de la circunferencia, haciendo un tipo como saco. Los aneurismas aórticos tienen tres clasificaciones principales. Los abdominales, que se caracterizan por tener el aumento de tamaño de la aorta abdominal mayor a 3 centímetros de su diámetro, los aórticos, que son más comúnmente en la aorta ascendente, y los pseudoaneurismas, que es únicamente la ruptura de la capa íntima y media sin dañar la adventicia. Como patogenia tenemos que comienza con la inflamación crónica de la pared aórtica, en donde sucede un aumento de las proteasas y una degradación proteica del tejido conjuntivo. Posteriormente hay una alteración de la elastina y del colágeno, lo que hace que pierda su resistencia a las presiones y a las distensiones. También inicia un infiltrado de células inflamatorias, las que se cree que degradan a la capa media, lo cual también sufre una destrucción por las metaloproteinasas de la matriz. Y finalmente ocurren infiltrados locales de linfocitos T y B e inmunoglobulinas que se producen frente a numerosos antígenos relacionados con las proteínas de la matriz. Como factores de riesgo encontramos el síndrome de Marfan y el síndrome de Ehlers-Danlos, también antecedentes familiares de aneurismas aórticos y también tener válvula aórtica bicúspide congénita. Antes de ahondar en la clasificación, les voy a explicar aquí más o menos los principales tratamientos para posteriormente yo especificar cuál es el que se usa en cada clasificación. Y en primer lugar tenemos los tratamientos endovasculares, los cuales son el Thoracic Endovascular Aortic Repair o TEVAR y el Endovascular Aortic Repair o EVAR. Y estos consisten en que con ayuda de angiografías con contraste se coloque un stent injerto a través de pequeñas incisiones en la ingle utilizando un alambre guía hacia donde está el aneurisma. Y este se expande, entonces sella el aneurisma o cubre cualquier fuga en la pared del vaso. También tenemos técnicas quirúrgicas, que es la técnica de reparación quirúrgica abierta, y es pues literalmente abrir el abdomen o el tórax y pues hacer la reparación ya del aneurisma directo.
Y también tenemos otro tipo de tratamientos que, por ejemplo, en la imagen A vemos la sustitución de la aorta ascendente. En la B vemos una sustitución del hemiarco que abarca la concavidad del arco aórtico. En la imagen C vemos una sustitución total del arco con una técnica que se llama trifurcada para los vasos supraórticos. En la imagen D vemos una técnica que se llama de trompa de elefante congelada, en donde se sustituye el arco total aórtico empleando una técnica llamada de isla. Y en la siguiente imagen vemos un concepto de reparación de la raíz aórtica, que en donde se están conservando las válvulas, haciendo una escisión de la aorta enferma y aislamiento de los ostium coronarios. Esta técnica ocupa un reimplante con soporte del anillo aórtico mediante prótesis de Crohn. Y en la imagen C vemos una técnica de remodelado sin soporte anular. Ahora vamos a comenzar con las características de cada clasificación y vamos a empezar con los aneurismas aórticos abdominales. Comenzaremos con la epidemiología, que se presenta en un 13 a 9% de los hombres mayores, la mayoría en aorta infrarrenal, y los factores de riesgo son la edad, el sexo masculino, antecedentes de enfermedad cardiovascular, aterosclerosis, tabaquismo o hipertensión arterial. El cuadro clínico se caracteriza por tener un inicio siliente y presentar dolor y shock únicamente al momento de romperse. Este también puede detectar una masa abdominal pulsátil. El diagnóstico por imagen se hace por medio de uno de estos tres estudios, que en primer lugar tenemos la ecografía, con una sensibilidad y especificidad casi del 100%. Además es barata, no invasiva y evitamos con ella la radiación. Pero no es útil, por ejemplo, para ver el tamaño del aneurisma, que es un factor muy importante, pero para dar seguimiento posterior sí la podemos usar aquí. También tenemos una tomografía, la cual es muy precisa para detectarlas y para medir el diámetro. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo. Y se pueden usar con contraste o hacer una reconstrucción en 3D. Y con esto también podemos ver su relación con tejidos adyacentes. Y por último, podemos usar la ortografía por resonancia magnética, la cual es sumamente sensible tanto para detección, medición y delimitación anatómica. En esta imagen estamos viendo cómo es que vemos el eje largo y el eje transversal de la aorta para que con estas juntas hagamos la medición del diámetro. Este se hizo mediante una resonancia magnética. En esta imagen vemos la evaluación tomográfica del aneurisma aórtico, que por ejemplo en la imagen A vemos una reconstrucción 3D de volumen en donde se visualizan los pliegues y las tuertosidades, y es muy útil para planificar procedimientos e intervenciones. En la B vemos la utilización de un software dedicado para el análisis vascular, ya que este permite la generación de líneas centrales a lo largo de los vasos para identificar más fácilmente los pliegues y las tuertosidades. Y en la imagen C vemos la sección transversal axial con varios métodos aceptados de medición del diámetro del aneurisma. Y por ejemplo, este tiene 64.2 milímetros de diámetro. Entonces ahorita vamos a ver, bueno, en el eje, y entonces ahorita les voy a enseñar la importancia de esta medición para el tratamiento. Estas son imágenes endovasculares de la aorta mediante ecografía intravascular con transductor de matriz lineal. Tenemos que en la imagen A se llega a ver la aorta abdominal justo en su punto de bifurcación y también se llega a ver la arteria renal derecha. En la imagen B se ve la aorta ascendente y también se llega a ver la arteria pulmonar. En la imagen C es un estudio Doppler para ver el flujo de sangre, y también en en la imagen D se ve la diferenciación de la capa íntima y la media en la aorta ascendente. Encontramos que las principales complicaciones son la ruptura y, por ejemplo, estos aneurismas pueden ir creciendo durante muchos años hasta que llegan a romperse.
Y para riesgo de ruptura hay para diámetros de 5.5 a 6 centímetros un 30-40% probabilidad de romperse y para mayores de 6 centímetros un 80% de probabilidad de romperse. Y también tenemos como complicación la disección, que es la ruptura de la capa media causada por una hemorragia intramural. Aquí tenemos recomendaciones para el manejo de pacientes asintomáticos. Entendemos que en los aneurismas pequeños o con un crecimiento lento se indica la monitorización de este. También se recomiendan cambios en el estilo de vida como dejar de fumar para enlentecer el crecimiento del aneurisma. Y en aneurismas también pequeños se puede dar el uso de estatinas y de IECAS, pero ya cuando es un aneurisma más grande, se indica su reparación. Tiene que ser más grande de los 5 milímetros o un crecimiento del aneurisma mayor a 10 milímetros por año. También si el aneurisma es grande y anatómicamente apto, se puede hacer la técnica IVAR que les había comentado antes. Y también se puede recomendar una intervención abierta cuando el paciente tiene un riesgo quirúrgico aceptable. Para pacientes con aneurismas asintomáticos no aptos para reparación abierta se puede considerar el tratamiento médico óptimo. El manejo de los pacientes sintomáticos es primeramente realizar una ecografía o un TAC y en caso de un aneurisma roto está indicada la reparación emergente o inmediata. En caso de un aneurisma asintomático pero no roto, la reparación urgente es lo indicado. Y en caso de un aneurisma sintomático anatómicamente apto para IVAR, se recomienda tanto IVAR como la cirugía abierta si está quirúrgicamente estable. Ahora vamos a pasar a la siguiente categoría, que son los aneurismas aórticos torácicos. Estos aneurismas son más frecuentes que los abdominales y se ven afectadas 10.000 a 100.000 personas cada año y se presenta más frecuentemente en la aorta ascendente. Estos igual suelen comenzar asintomáticos, encontrados casualmente en estudios de imagen o ya cuando tienen una complicación como una embolia o una ruptura. Pero de haber existido signos y síntomas, los principales son signos de compresión, dolor torácico o soplo aórtico. Pueden también haber síntomas respiratorios, ya que este aneurisma puede comprimir la tráquea y los bronquios, y también pueden presentar dolor de espalda y tórax persistente. Como diagnóstico se puede hacer mediante estos estudios. Primero la radiografía de tórax, en donde muchos de estos son visibles porque se ve un ensanchamiento del mediastino, el botón aórtico muy prominente y la tráquea desplazada. También podemos tener la ecografía, que es una excelente modalidad diagnóstica, ya que se ve la raíz aórtica y los senos de Valsalva. Y también tenemos la ecografía transesofágica, que en esta se visualiza casi toda la aorta torácica y se usa para detección de disección aórtica y determinar la aterosclerosis. Y también podemos usar el ataque y la resonancia, que es muy buena para definir la anatomía y las ramas vasculares. Estas con contraste son súper precisas para la evaluación y el seguimiento de los pacientes sometidos a tratamiento endovascular. Y también muy útil podemos usar las reconstrucciones 3D. La etiología de este tipo de aneurismas es muy variable. Pueden ser desde ateroscleróticos o determinados genéticamente, al igual que varía su ubicación y su tamaño. Tienen una velocidad de crecimiento más o menos de 0.07 a 0.2 centímetros por año y los factores de riesgo para crecimiento están determinados por la edad, el sexo femenino, el EPOC, la hipertensión arterial, tabaquismo y antecedentes familiares. El diámetro es el factor de riesgo más importante de ruptura, disección y muerte. Este es un crecimiento mayor a 6 centímetros en aorta ascendente y mayor a 7 centímetros en el descendente para considerar que tiene más probabilidad de estas complicaciones.
Estas son algunas recomendaciones para el manejo de aneurismas aórticos torácicos. En esta recomendación incluyen recomendaciones específicas, por ejemplo, para pacientes con síndrome de Marfan, pacientes con válvula bicúspide y con otros factores de riesgo. Y también tienen intervenciones sobre aneurismas de arco aórtico, en donde se debe de considerar la cirugía para pacientes con aneurisma del arco aórtico aislado y un diámetro máximo mayor a 55 milímetros, y se puede considerar la reparación del arco aórtico para pacientes con aneurisma del arco aórtico que ya tienen una indicación para cirugía de un aneurisma adyacente localizado en la aorta ascendente o descendente. También hay intervenciones sobre aneurismas del arco descendente y se deben considerar la TIVAR en lugar de la cirugía cuando la anatomía sea adecuada. Se debe considerar la TIVAR para pacientes con aneurismas de aorta descendente y un diámetro máximo a 55 milímetros, y cuando no sea posible técnicamente la TIVAR, hay que considerar la cirugía para pacientes con aneurisma de aorta descendente y con un diámetro máximo mayor a 60 milímetros. Y por último, cuando la intervención está indicada en caso de síndrome de Marfan u otras elastoplastías, la cirugía está más indicada que la TIVAR. Eso fue todo por mi parte. Espero que les sea muy útil y cualquier duda, ya saben, me la pueden decir y espero ayudarles. Y muchas gracias. Adiós.